Nosotros somos el equipo Fibras de Oro Verde y vamos a exponer los siguientes temas. El primero es la Ley de Comercio Exterior y su reglamento. Esta ley fue publicada el 27 de junio de 1993. Su estructura se compone de 9 títulos. El primero son las disposiciones generales, donde se regula y se promueve el comercio exterior, se incrementa la competitividad de la economía nacional, y se integra adecuadamente la economía nacional mexicana con la internacional. El título 2 son las facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las comisiones auxiliares. Aquí se modifican las medidas de regulación y restricción arancelarias de la exportación, importación y circulación de tránsito de mercancías. El título 3 es el origen de las mercancías. Esta se determina conforme a las reglas que establezca la Secretaría o conforme a las reglas establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. El título 4 son los aranceles y medidas de regulación y restricción arancelarias del comercio exterior. Aquí se divide en 3, que son ad valor, específicos y mixtos. El título 5 son las prácticas desleales del comercio internacional. Nos define lo que es subvención, que es la contribución financiera que otorga un gobierno extranjero. El título 6 son las medidas de salvaguarda, en donde se regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción nacional. El título 7 son los procedimientos en materia de prácticas desleales del comercio internacional y medidas de salvaguarda. El título 8 son la promoción de exportaciones y el título 9 son las infracciones, sanciones y los recursos, que aquí corresponde a la Secretaría sancionar la falsificación, omisión o alteración de datos o documentos con intención fraudulenta o negligencia grave en materia de comprobación de origen, permisos previos, cupos y mercado de origen. Aquí se aplicará una multa equivalente a 2 tantos del valor de la mercancía exportada o importada. El siguiente tema es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y Tarifa. Esta ley fue fundada el 18 de junio del 2007. En esta nos dice que todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de impuestos y en su caso al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales se verifican de acuerdo a su fracción arancelaria. La fracción arancelaria de una mercancía emana del sistema armonizado de codificación y designación de mercancías, que pretende una clasificación de mercancías para el comercio internacional, en donde una mercancía podrá ser clasificada y reconocida en cualquier parte del mundo sin importar el idioma en el país determinado. Esta ley es el ordenamiento legal fiscal más voluminoso, que solo se integra por 2 artículos. El primer artículo contiene la tarifa, la cual se compone por una nomenclatura o código de sistema armonizado. Esta nomenclatura es la clasificación de todas las mercancías que, según su composición o función, deben ubicarse en un código de identificación universal a 6 dígitos y a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o exportación. Cada país adiciona los 2 dígitos más que identifican el arancel y requisitos para ingresar o salir del país. Reglas de carácter general en materia de comercio exterior y sus anexos. Publicación anual del SAT dando cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación. Se compromete a publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que feliciten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar airadamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Siguiente, por favor. A fin de contemplar las modificaciones a la legislación aplicable en materia aduanera, así como los decretos y acuerdos expedidos en materia de comercio exterior, se agrupan por temas específicos regulados por la ley y demás ordenamientos aplicables en el artículo 1 de dicha ley. Siguiente, por favor. Reglas de título 1, disposiciones generales y actos previos al despacho. Capítulo 1.3 de padrones importadores y exportadores. Habla de los requisitos, importaciones sin instrucción e importaciones por única vez. Siguiente, por favor.
Capítulo 1.5, valor de la aduana de las mercancías. Habla de la manifestación del valor a través de la ventanilla única dada por la agente aduanal y los efectos de su determinación. Capítulo 1.6, de la determinación del pago, diferimiento y compensación de contribuciones y garantías. Habla del pedimento de forma de pago por importadores y exportadores, tasa arancelaria preferencial en el programa IMEX, la forma de pagar el impuesto general de importación al cambio de régimen. Siguiente, por favor. El capítulo 1.7 habla de los medios de seguridad, habla del candado rojo, tránsito interno, el verde, de regímenes aduaneros distintos a los previstos en la fracción anterior y de las aduanas fronterizas. Habla del encomendado oficial de mercancías en transbordo de mercancías, en el transbordo de estas, de las aplicaciones de los agentes aduanales con candados oficiales, las operaciones aduanales con estos mismos y las formas de colocación. El capítulo 2.4 de la autorización para el despacho y lugar al distinto del autorizado, notificado en el portal del SAT. Capítulo 2.5 de la regulación de mercancías de procedencia extranjera en importaciones temporales vencidas y desperdicios. Siguiente, por favor. Capítulo 3 del despacho de mercancías de las importaciones y exportaciones definitivas. Habla de las reglas de la introducción de mercancías con conformidad con los tratados de libre comercio, del pedimento consolidado de la procedencia cuando se detecte mercancía excedente y no detectada. El título 4 de regímenes aduaneros, del cual se expondrá posteriormente. Título 5 de demás contribuciones. Traía la devolución del impuesto general de importación a la exportación definitiva y mercancías importadas temporalmente. El capítulo 5 del impuesto sobre la renta, habla del momento para efectuar la deducción del contribuyente cuando se trata de mermas o desperdicios. Título 6, actos posteriores al despacho, como la rectificación de pedimentos y declaraciones complementarias. El reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria SAT es un conjunto de disposiciones internas, así como otras de carácter general. Su finalidad es brindar mayor calidad, eficiencia y eficacia a todos los servicios con el propósito de mantener el orden. El artículo 1 habla acerca del Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la SHCP y tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la ley del SAT. Siguiente, por favor. Del capítulo 2 de la Administración General de Aduanas, compete la Administración General de las Aduanas. De la fracción onceava, coordinar la inspección y vigilancia, transporte o tenencia de las mercancías en recintos fiscales y fiscalizados en todo el territorio nacional. Fracción 15, normar la operación de las áreas de servicios aduanales del despacho aduanero en entrada o salida de mercancías, así como vigilar su cumplimiento. De la fracción 16, de coordinarse con dependencias y organismos para el mejor desempeño de sus facultades con las demás unidades administrativas del SAT y de la SHCP. Siguiente, por favor. En relación con estas medidas y control deben aplicarse en aeropuertos, puertos marítimos y etcétera. De la fracción 18ª, revisar los pedimentos y demás documentos exigibles para para ordenamientos legales, así como para destinar las mercancías a algún régimen aduanero y determinar las contribuciones, aprovechamientos y accesorios para imponer sanciones. Fracción 67ª, establecer la naturaleza, de estado, origen y demás características de las mercancías para el comercio exterior, así como sugerir su clasificación arancelaria. Del artículo 12, unidades de administración general de las aduanas para ejercer las facultades de ordenación aduanera, normatividad de investigación, asuntos internacionales, planeación y coordinación estratégica, etc. Siguiente, por favor. Del artículo 13, de la competencia de las administraciones y subadministraciones aduaneras dentro del territorio nacional y ejercer las facultades de participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos, como los siguientes aquí listados: ayudar en la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones de las personas autorizadas en la ley aduanera y los dictaminadores aduaneros, así como la integración del expediente respectivo, de las cuales se podrán aplicar de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Capítulo 16 bis, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Les compete el estudio y elaboración de propuestas al desarrollo de la franja y región fronteriza del país, así como el momento de las industrias de exportación, por resaltar algunas. También emitir la opinión sobre los precios estimados que fije la citada Secretaría respecto a las mercancías de comercio exterior que sean objeto de subvaloración o sobrevaloración. También inferir en las normas de operación y comprobación de cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras y procedimientos aduaneros. Siguiente, por favor.
Acuerdos y decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Reforma a la Ley Aduanera de México. Una reforma es una racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige el Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y secundarias. Reforma de artículos de relevancia en materia aduanera. Artículo 2. Se reforma el mecanismo de selección automatizado. Pasa del primer y segundo semáforo a un solo reconocimiento aduanero. Se integran los conceptos de documento electrónico y documento digital. Se definen los términos figura de reconocimiento aduanero, pedimento y aviso consolidado. Artículo 6. Se concede valor probatorio a todos los documentos electrónicos y digitales recibidos en el sistema electrónico aduanero, el cual será de 5 años posteriores a su emisión. Artículo 10. Se le otorga al SAT la facultad de autorizar la entrada, salida y control de mercancías. Artículo 13. Transbordo de mercancía de procedencia extranjera. Se elimina la responsabilidad del agente aduanal pasando al transportista. Artículo 36. Se reconoce la existencia jurídica del sistema electrónico aduanero, debiendo transmitir en documentos electrónicos o digitales en ventanilla única los mismos exigidos en la ley aduanera antes de la reforma. Se elimina el término de factura y se amplía el término joven. Diagrama legislativo de comercio exterior. Se determina la fecha de entrada de mercancías de acuerdo al artículo 56 de la ley aduanera. Las mercancías se quedan en depósitos ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados. Se hace un reconocimiento previo y se elabora el pedimento de acuerdo a los artículos 36, 54, 90, 91, 51, 63, 64, 79, 80 y 81. Se hace el pago de las contribuciones. Se entrega las mercancías que tengan almacenadas previa verificación. Se hace un reconocimiento aduanero después del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias y de haber hecho el pedimento. Se entrega las mercancías si no hay ninguna irregularidad en el proceso, y si hay alguna irregularidad se procede de acuerdo a los artículos 150 a 153 de la ley aduanera. Y se pueden hacer el pedimento la rectificación del pedimento cuantas veces sea necesaria antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Breve historia de la función de la aduana. Las aduanas existieron desde la antigüedad en función del comercio de cada ciudad, como un medio de controlar la entrada y salida de mercancías y para la recaudación de fondos. Antes de Cromwell y Colbert, los derechos de aduana eran utilizados solo como una manera de obtener ingresos. Con ello surgió la idea del proteccionismo industrial, y Colbert propuso las bases de los sistemas aduaneros modernos y de los regímenes sucesivos de derechos de aduana que conocemos hoy en día. En México se instalaron en Nueva España las casas de contratación, que son instituciones creadas en 1503 con el propósito de controlar y fiscalizar el comercio. En 1551 se inicia la edificación de las primeras instalaciones portuarias, y en 1601 se instala en Veracruz la aduana en tierra firme. El primer documento legal de México independiente fue el Arancel General Interno para los gobiernos de los aduanas marítimas, en el comercio libre del Imperio, publicado el 15 de diciembre de 1821. En la ley aduanera del 30 de diciembre de 1981 se dan a conocer por primera vez los regímenes aduaneros que conocemos actualmente. El 1 de julio de 1997 se crea el SAT, al cual quedó adscrita la Administración General de Aduanas, y el 30 de junio de 1997 se publica el Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, seguimos con tipos de aduanas. México cuenta con 49 aduanas en total. Hay 3 categorías importantes, las cuales son aduanas fronterizas. Hay 21 aduanas fronterizas, de las cuales 19 se encuentran en la frontera norte, cubriendo desde Tijuana hasta Tamaulipas. Y las 2 más se encuentran en la frontera sur, que hacen colindancia con nuestros vecinos de Guatemala y Belice. Después de estas aduanas, seguimos con las aduanas marítimas. Estas existen, bueno, más bien, de estas existen 17 aduanas, siendo las de Manzanillo y Veracruz las más importantes, ya que la de Manzanillo es la clave del comercio con China, y Veracruz la clave de la exportación hacia Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y por último tenemos las aduanas interiores, que son 11, las cuales son utilizadas por las grandes empresas que prefieren pues despachar sus mercancías cerca de sus instalaciones, en vez de desaduanarlas en la frontera, puertos o aeropuertos. Seguimos con despacho aduanero. El despacho aduanero es todo el proceso, todas esas formalidades que se deben seguir para poder importar o exportar un producto.
En este proceso interviene lo que es el agente aduanal y otros actores como pueden ser el importador, exportador, bancos, prevalidadores, entre otros. Y bueno, ¿qué incluye el despacho aduanero? Este incluye los documentos previos que se tienen que presentar en la aduana, lo que se llama aduana electrónica, el reconocimiento previo, el proceso aduanero, si te toca reconocimiento en la aduana, tu salida de la aduana o el desaduanamiento. Y dentro de este despacho hay una serie de procesos como lo son el conocimiento de embarque, puede ser un bill of lading, un pedimento, un certificado de origen, documentos que deben presentarse antes, durante y después de salir de la aduana, bueno, de pasar por la aduana, y también durante el transporte y después de él. Seguimos con regímenes aduaneros. Estos son un conjunto de operaciones que se relacionan con un destino aduanero específico de algún producto o mercancía, de acuerdo con la declaración que haya sido presentada por el interesado en la aduana. Ese régimen es establecido por el contribuyente basado en la función que se le piensa dar al producto en el país de destino. Existen 6 tipos de regímenes aduaneros. El primero es régimen definitivo. Este se refiere a la entrada o salida de mercancías de procedencia nacional o extranjera, y este régimen es para toda la mercancía que permanece en el país por tiempo indefinido. Régimen temporal, como su nombre lo dice, dicho régimen se aplica para productos importados o exportados que permanecerían en el país por tiempo limitado y que tienen un objetivo claro, y este se puede dividir en 2 tipos: para regresar al extranjero en el mismo estado y para su elaboración, transformación o reparación. El siguiente es depósito fiscal, aquellas mercancías provenientes del extranjero o territorio nacional, cuyo destino es ser resguardadas en almacenes generales de depósito. Estas mercancías deben ser autorizadas por dicho fin por las autoridades aduaneras. El siguiente régimen es tránsito de mercancías, que se divide en interno e internacional. El interno se refiere al traslado de mercancías de una aduana nacional, o sea, hasta llegar a otra dentro del mismo país. Y el internacional se aplica cuando es el caso de que una mercancía extranjera pasa por territorio nacional con destino al extranjero o viceversa. El siguiente es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal. Esto se refiere a la introducción de mercancías nacionales o extranjeras a estos recintos, ya sea para su transformación, elaboración o reparación, y posteriormente para regresarla al extranjero o exportarla. El siguiente es recinto fiscalizado estratégico, y este consiste en el ingreso de mercancías de procedencia nacional o extranjera a recintos fiscales estratégicos habilitados, y esto pues con el objeto de almacenaje, custodia, distribución, venta, exhibición, transformación o elaboración. Bueno, en relación al SAI, es un gran sistema, es una gran base de datos que contiene datos sobre las normativas del comercio internacional y sirve para la prevalidación del pedimento. La prevalidación es el reconocimiento aduanero, es nada más checar que el pedimento venga bien estructurado en relación con el arancel y la mercancía especificada, más no significa que la mercancía ya vaya a ser desaduanizada. Siguiente, entre sus ventajas está que debido a que tiene una gran base de datos, puede dar estadísticas sobre el comercio exterior a la par de tomar decisiones en aduanas y dar criterios jurídicos en relación al comercio exterior. Siguiente, bueno, pero nosotros, ¿cómo vemos el SAI? Bueno, como contribuyentes, importadores, exportadores, lo podemos ver mediante el sistema Glosa de pedimentos o data storage, que da información relativa al pedimento, y el SOIA, que es el Sistema de Operación Integral Aduanera, permite consultar la información en relación al estado del pedimento. Ambos ya sabemos que utilizan las bases de datos del SAI. Siguiente, por favor. Pero para el público en general, para conocer información acerca sobre el comercio en general, del exterior en general, pues utilizamos la plataforma CISEX, que vienen todas las actualizaciones sobre el comercio exterior y todo lo que implica en México. Siguiente. Bueno, la firma electrónica avanzada es tu llave de entrada e identificación para realizar transacciones electrónicas como contribuyente. Luego tenemos la ventanilla única o USEN, que es la plataforma a la cual se van a enviar todos los pedimentos y documentos anexos para que estos sean prevalidados por el SAI. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al pedimento, es un documento el cual permite la entrada o salida de mercancías al país y permite la declaración de impuestos de exportación y da legalidad al comercio exterior. Siguiente, por favor. Los documentos anexos son todos aquellos los cuales complementan al pedimento, como puede ser certificado de origen, facturas, comprobante de mercancías, especificación técnica de las mercancías, etcétera. Siguiente. El pedimento consolidado no es más que en una semana
llevar mercancía a aduana para aglomerarla toda en un pedimento y así no realizar varios. Presenta un ahorro económico. Este proceso, bueno, el despacho puede ser, bueno, para llevar tu mercancía puede ser de lunes a domingo para presentar el pedimento el martes de la siguiente semana. Y pues bueno, los exportadores no tienen problemas con realizar este pedimento, pero los importadores necesitan estar en el programa IMEX, que antes era PITEX o Maquila, los cuales pues servían para la protección de la industria nacional siguiente. Y pues bueno, en conclusión ya vemos que todas las leyes se complementan unas con otras, lo que cambian son las terminologías. En relación a la historia de las aduanas, es que basan su principio en que un país rico es aquel que exporta, sin embargo, para ello también hay que proteger las rutas comerciales y a la par de la propia industria nacional. Y pues bueno, también vemos nuevos conceptos como el semáforo fiscal, que verde es te permite el desaduanamiento libre, o rojo, pues necesitas un reconocimiento aduanero, que ya no existe un segundo reconocimiento aduanero, a también el poner el candado oficial, que puede ser rojo para los regímenes de tránsito interno y depósito fiscal y verde para los demás, y que pues bueno, la implementación de tecnología pues nos ayuda para realizar operaciones sobre el comercio exterior. Y pues bueno, eso fue todo, realmente agradecemos su tiempo y pues bueno, acabamos.